que Estados Unidos quiere nuestro petróleo. Señores, Venezuela no es nadie. Para que se vaya Nicolás Maduro, se vaya Diosdado Cabello y se vaya Padrino, tú le tienes que decir, llévense todo lo que ustedes quieran. María Corina Machado se quedó sola. Y todos los tipos que la acompañan son políticos de viejo cuño. Son estos políticos que tú le das unos billeticos y dices, el último discurso en cadena nacional de Maduro ya no está, vengan para acá, que aquí los esperamos. 4,5 millones de milicianos. ¿Tú sabes quiénes son los 4,5 millones de milicianos? Personas de la tercera edad, personas que no tienen la más mínima noción. El gobierno sale con armas de militares. Los únicos que mantienen a los gobiernos son los militares. ¿Tú crees que ese vuelo fue un intento de escape? Alfredo Villasmil, el Villasmil 024, venezolano radicado en una isla del Caribe conocida como República Dominicana. Y es una voz, realmente, que es periodista de profesión, que se conoce como la palma de su mano la situación en Venezuela. Hay quienes están ya dando por hecho que es cuestión de horas, quizás de días, como muchas semanas, que Nicolás Maduro se sostenga o siga en el poder. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, Aneudi, muchas gracias. Lo primero que hay que hablar claro, es lo siguiente. Yo, como venezolano que soy, antichavista y antiizquierdista y antisocialista, no puedo querer una invasión a mi país. Una pregunta en un minuto o menos. Dime. ¿Tú fuiste alguna vez socialista? Sí, cuando tenía 22 años. Continúa con tu relato. Ok. No, estoy en contra del gobierno, pero no puedo estar a favor de una invasión. Ahora, yo vine aquí a hablar claro y tengo muy malas noticias. Adelante. Esto es un boxeo de sombra de Estados Unidos para mostrar músculo. Dile a la gente que es sombra en el boxeo. Un boxeo de sombra es que tú te pones a boxear enfrente de la pared para tú supuestamente tener cómo pelear el rival, pero al final estás peleando solo y no pasa absolutamente nada. Esto es una muestra de poder del gobierno norteamericano para decirle a todos los países del Caribe que ellos son los que tienen la fuerza, que van a empezar a buscar apoyos internacionales y que se cuiden, pero no va. Olvídense de una invasión de los Estados Unidos. La única manera de que haya una invasión es que el canal de Panamá esté comprometido y que la seguridad alimentaria y la seguridad portuaria del canal de Panamá se vea comprometida por X, por Y o por Z. Lo único que le interesa a los Estados Unidos en esta zona es que haya libre tránsito y que el canal de Panamá esté libre, aunque ellos ya no lo administren, para que pasen sus bienes y sus servicios del este al oeste de la costa oeste. Pero esta acusación que se hace a Nicolás Maduro de dirigir junto con Diosdado Cabello una organización presumiblemente criminal que tiene que ver con el trasiego de sustancias ilícitas, no crea el contexto perfecto precisamente para ir por él. Es decir, esto. Vamos detrás no del presidente de Venezuela, no. Vamos detrás de una persona que entendemos ha quebrantado las leyes norteamericanas. Lo mismo que hicieron con el señor, aquel de México, el más grande de los capos, el MZ, el M grande, el señor Ismael, Zambada. No es, o sea, puede ser, lo estoy especulando, pero de repente la necesidad de definir a Nicolás Maduro como dirigir junto a Diosdado una organización puede darle la excusa perfecta. Eso es cierto. O sea, hay una cosa que es cierta. Lo que pasa es que, acuérdate que en el primer gobierno de Trump también se hizo lo mismo. Fueron $5 millones de recompensa. O sea, es muy fácil saber dónde está Maduro. Está en Miraflores. Si lo quiere recoger y te quiere ganar los $50 millones de recompensa, vayan a Miraflores y lo buscan. Ahora,
haberlos declarado terroristas ya sí es un primer paso, creo que es importante. Por supuesto, toda la izquierda recalcitrante y todas las bocinas y operadores políticos que hay en Venezuela, porque hay que tener, Aneudi, hay que saber a quién decantas tú en Venezuela, pues está que sí, una tal Indira, una tal un Joseito, un El Necio de Cuba. ¿Quiénes son esos? Estos son unos tarifados, unos tarifados de la izquierda, unos tipos comunistas, unos tipos que es más, esta Indira Urbaneja se llama ella iba a ser candidata del gobierno por el estado Cogede para la gobernación. Entonces, ella es analista política, pero no hay en Venezuela el problema es que como hay mordaza, hay una ley mordaza, y yo, por ejemplo, yo no puedo ir a Venezuela, porque yo voy a Venezuela según me ponen los ganchos. ¿Por qué? Porque en Venezuela no hay libertad de expresión. Ahora, como no hay una voz que contraponga objetivamente hablando, porque del otro lado también hay personas que están completamente tarifados. O sea, en la derecha. Sí, en la derecha también hay personas, a lo mejor no tarifados, pero gente fanática que le cuesta entender, hermano, que las cosas no son como son y que ilusionan a la gente, y al final no pasa absolutamente nada. Ahora, tú como venezolano y conociendo la mentalidad de la gente en tu país, ¿cómo cae la noticia de que se está ofreciendo 50 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro, 25 millones por la de Diosdado Cabello y 10 millones por la de Padrino López? Mira, la gente, el chavismo te va a decir que Maduro lo quiere el 50% del pueblo. Eso es mentira. Eso es completamente falso. El chavismo se mantiene porque las Fuerzas Armadas lo mantienen allí, por lo que dice Estados Unidos también, y eso es completamente cierto. Y es más, en 26 años la única obra de gobierno, en 26 años que tiene el chavismo, la única obra de gobierno que tiene el Estado venezolano es el Estadio Monumental de Caracas. Y lo construyeron en 3 años. ¿Cuán largo me lo fiáis? Tú y yo somos inteligentes, Neo. ¿De dónde tú crees que salió el dinero para construir un estadio de Caracas cuando estábamos en plena crisis entre 2016 y 2019? Tú y yo sabemos de dónde, de esas nieves del Caribe que no vienen de la montaña, de las nieves caribeñas o suramericanas. Bueno, de ahí salió eso. Porque es evidente, o sea, si no han hecho nada en 26 años, la única obra de gobierno es ese, el Estadio Monumental de Caracas, la única obra de gobierno que tiene el chavismo. Ellos pueden mostrar esto, mira, el Estadio Monumental de Caracas. Ahora, la gente quiere salir del chavismo, pero no tenemos una oposición que se nuclee, que se centre en un objetivo fundamental. Yo no quiero una invasión. Yo quiero presión internacional. Yo quiero que esos buques hagan presión internacional, presión diplomática, presión económica, que le cierren todas las vías diplomáticas a Nicolás Maduro para que él entienda que tiene que irse de allí. Pero yo no quiero una invasión en mi país. Y no va a haber una invasión. Bájense de esa nube. Como dice la canción, bájate de esa nube y deja de soñar. Eso no va a suceder. Porque también hay otra cosa, que también es para los izquierdistas y la gente. Es que Estados Unidos quiere nuestro petróleo. Señores, Venezuela no es nadie. Ya, Venezuela dejó de ser, gracias al chavismo, Venezuela ya dejó de ser productor petrolero. Te voy a explicar por qué. El petróleo funciona con grados API, ¿no? Mientras menor sea el grado API, más ligero es el petróleo y más fácil se puede refinar. El petróleo que hay en Venezuela es mediano, pesado y ultra pesado. El petróleo venezolano tiene mucha viscosidad y parece bitumen. Y cuesta ¿Qué mucho. es el bitumen? El bitumen es la brea esa que tú le estiras, ¿no? Que esa negra que tú le estiras, que utilizas para impermeabilizar los techos. Es como una brea. No es así, pero para que la gente tenga una idea, ¿no? Entonces es muy espeso, muy, muy pesado. Y tienes que craquearlo, llevarlo a una torre de craqueo. Yo he estado en refinerías petroleras que tiene que ser muy especial. Y
Eso no le interesa a Estados Unidos. Estados Unidos produce 13 millones de barriles diarios. Es el primer productor de petróleo del mundo. No, que nosotros tenemos las mayores reservas venezolanas. ¿Y quién te ha dicho a ti que el petróleo debajo de la tierra vale algo? ¿Quién te ha dicho a ti que las reservas valen? Eso no vale para nada. Si tú no lo extraes, el petróleo no vale para nada. No sirve para absolutamente nada. Y la industria petrolera venezolana está destruida. Entonces, ¿qué quieren nuestro petróleo? Mentira. Porque además, inclusive con las sanciones, Chevron ha estado negociando con Venezuela y ha estado metiéndole dinero a Venezuela y comprándole petróleo a Venezuela. O sea, todo esto que tú estás oyendo, Neudi, son discursos, tanto de un lado como del otro, y nadie se atreve a decir lo que está pasando en realidad. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Venezuela es un país que está gobernado por unas personas, la palabra es muy fuerte, por unas personas que están al margen de la ley. Unas personas que no tienen la más mínima escrúpulos, que han permitido que las sustancias estupefacientes y psicotrópicas sean parte fundamental de la economía y que se ha creado una casta de la boliburguesía, de los enchufados y de los, tú sabes, de los, no quiero decir la palabra, que han permeado la economía y que han hecho de Venezuela y que se ha sostenido la economía gracias a esas cosas. ¿Qué es lo que yo creo que está haciendo Estados Unidos? Tapando, trancando todos los medios para poder todo lo que lleve al tráfico, trancarlo y tratar de que ese ingreso de la sustancia no llegue a manos de las personas que están llegando. Había un periodista cubano, el necio de Cuba, ¿no? Que cuando se había oído hablar del cartel de los soles. El cartel de los soles se habla desde el año 2012. Siempre se ha hablado del cartel de los soles. Siempre se ha dicho de que hay un grupo de militares venezolanos que están involucrados en actividades ilícitas, tanto con la guerrilla colombiana, la parte de la guerrilla colombiana nueva, que está reviviendo con Petro, como de las grandes organizaciones que producen el polvo blanco y las otras sustancias. Entonces, la gente no dice la verdad. Entonces, yo no puedo decir que Venezuela es un narcoestado, no lo puedo decir porque no tengo pruebas para decirlo. Puedo más o menos inferir de que algo de eso, tú me entiendes, o sea, hay estados que son narcoestados. Venezuela no es un narcoestado, pero le hace guiños al narco para que, tú sabes, pasa por aquí tranquilo. ¿Entiendes? Ahora dime algo. Ajá. Los 50 millones pueden provocar que se arme una ordimbre militar interna para derrocar a Maduro y cobrar ese dinero. Mira, ese es un problema que ha tenido la oposición en Venezuela. O sea, la oposición no tiene nadie, absolutamente nadie, de enlace con el ejército venezolano. Hay que dejar de estar pensando estupideces, que con tweets, que con redes sociales, que con mensajes, que con rifas, que con verbena, con tómbola, con bailanta y con aeróbics y con paro, se tumba gobierno. El gobierno sale con armas de militares. Usted que ha estudiado historia y usted que conoce la geopolítica sabe que es así. Los únicos que mantienen a los gobiernos son los militares. La conclusión lógica de eso que estás diciendo, la conclusión lógica es que un derrocamiento de Nicolás Maduro nos llevará sí o sí a un gobierno militar. Militar, aún así sea transitorio. O puede ser como fue el 23 de enero de 1958, que los militares y los civiles sabían lo que estaban haciendo, tenían noción de lo que es la toma del poder, porque es que el problema es que la oposición, ahorita en Venezuela no hay una oposición seria. A la oposición que está supuestamente ahorita, supuestamente que el Alacrán Brito, que es más que lo que es un advenedizo, y al otro, a Bernabé Gutiérrez, de Acción Democrática, hay que preguntarle,
mira, ¿cómo te compraron a ti? ¿En euros o en dólares? ¿Cómo fue los millones que te dieron? ¿Te lo dieron en euros o en dólares? Porque si esos son oposición, yo soy el Papa, León XIV, ¿entiendes? El problema de los 50 millones es lo siguiente, ese precio y además políticamente, ¿qué me va a tocar a mí? Porque el problema es, en este momento el costo político de salir de ellos es mucho más grande que el de quedarse. Porque ¿qué tiene que pasar? Para que se vaya Nicolás Maduro, se vaya Diosdado Cabello y se vaya Padrino, tú le tienes que decir, llévense todo lo que ustedes quieran. Todos sus centavos, todo, váyanse. Para un país donde usted quiera. Usted quiere irse para Turquía, váyase para Turquía. Pero usted tiene que entender y usted tiene que entender que no lo queremos. Pero si tú le dices a Nicolás Maduro que lo vas a meter preso, que lo vas a juzgar, ¿entiendes? O sea, el costo de la salida tiene que darle beneficio a las personas para que se salgan. Ahora, los militares, ¿qué pasa? Tiene que haber un vínculo entre la derecha, que se organice la derecha, y gente que está que esté en el ejército descontenta. El problema es que tenemos el G2 cubano y los espías cubanos y los sapos cubanos que pueden ejecutar y meter preso y desvivir a cualquier persona del ejército que quiera conspirar. Pero esos cubanos que acabas de mencionar tienen carta blanca avalada por el gobierno, claro, para incluso aniquilar físicamente a un venezolano. Por supuesto. El único país, a mí lo que me molesta de la izquierda, y hay que decirlo, en Venezuela nunca ha habido una invasión. El único país que ha tratado de poner su planta insolente en la tierra sagrada venezolana fue Cuba, con Fidel Castro y las guerrillas en el año 60. Y gracias a los Estados Unidos de Norteamérica, que hicieron que el ejército venezolano se formara en la guerra de guerrillas, y en el combate de esas guerras de guerrillas se pudo combatir ese comunismo que Fidel Castro quería meter en Venezuela a la violencia, y bastantes muertos dejó la izquierda, bastantes muertos dejó los cubanos, bastantes muertos. Entonces ahora estos hablan del antiimperialismo, estos hablan y resulta que se bajaron los pantalones, y Cuba, con su gobierno cubano y su revolución cubana, que necesita un chulo que la mantenga, porque el gobierno cubano es experto en pedir, necesita una revolución que le dé, como antes tenían a la URSS, ahora tienen a Venezuela. Entonces los venezolanos, para mantenerse en el poder, le han bajado los pantalones y estamos completa y absolutamente infiltrados por los cubanos. El único país que de verdad ha tratado de invadir a Venezuela. Porque cuando en el año 1902 Inglaterra, Francia y otras potencias europeas trataron de bloquearnos y bloquearon las costas venezolanas para cobrar unas deudas que tenía, y estaba Cipriano Castro en el poder, la doctrina Monroe de América para los americanos, ¿tú sabes cuál fue el país que respondió y le dijo, mira, se van de aquí? ¿Tú sabes quién fue? United States of America. Nosotros no perdimos la boca del Orinoco y el delta del Orinoco cuando estábamos haciendo el laudo que nos hizo perder la Guyana Esequiba, porque Severo Malé Prevost, que era norteamericano, y los norteamericanos nos representaron en ese laudo donde se perdió la Guyana Esequiba. Pero esta izquierda recalcitrante habla de un imperialismo y además se puso a pelear con el único cliente que nos pagaba de contado cada 30 días las ventas de petróleo cuando nos compraban hasta el año 2012 1.800.000 barriles diarios. Entonces, que no se ponga... El problema es que la derecha no ha entendido que necesitamos a los militares y no se traen a los militares para su parte. Ahora, quiere los 50 millones. ¿Qué garantía le vas a dar a esos militares? ¿Verdad? Porque tienes que darle garantía. ¿Qué garantía le vas a dar a estos militares al gobierno de transición? Porque ahorita, Neudi, con esto, con las redes internacionales, ningún militar de facto se va a montar en el poder en un país occidental. Lo que puede hacer es sacar a Nicolás Maduro, llamar a elecciones, o poner a Edmundo, que ganó las elecciones. Pero el problema es que la derecha no coordina con el ejército. No hay un problema con la idea del militar que derroque a Nicolás Maduro, porque cualquier militar que conozca mínimamente de estrategia sabe que al dar ese paso adelante y en caso de que tenga éxito, él mismo, al traspasar el poder, por ejemplo, a un gobierno civil de transición, o como tú lo quieras poner, sabe que se convierte en un blanco inmediato. ¿De qué? Somos latinoamericanos y conocemos las distintas narrativas políticas. Fulano de tal
el que derrocó a Maduro es un presidenciable. Punto 1, ¿eh? Este hombre tuvo las gónadas de derrocar a Nicolás Maduro, pero lo puede hacer conmigo. O sea, el tipo que él puso en el poder va a decir, este tipo es un presidenciable. Si él derroca a Maduro, me puede derrocar a mí. O sea, en pocas palabras, en pocas palabras, cuando da ese paso, ya él se convierte en el próximo blanco. Sí, pero entonces ahí es donde viene la negociación política. No es tan lineal. Claro, pero acuérdate que la derecha no negocia como la izquierda no negocia. Como dice Daniel Lara Farías, que yo siempre lo escucho, ¿por qué no negocia? Porque la fase superior de la izquierda es el crimen. Eso es una realidad. Eso es, o sea, la izquierda, yo no sé si tú te has dado cuenta que ellos se venden como unos tipos moralmente superiores, que no lo son, porque los gobiernos más criminales y los peores gobiernos del mundo han sido los socialistas, se venden como moralmente superiores, como que los de la gente que pensaba, yo soy de pensamiento tradicional, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, que pensamiento tradicional, ¿no? Ellos se sienten que son revolucionarios, que están avanzados. Mentira, todo eso es una mentira, pura propaganda, porque para hacer propaganda son muy buenos. Ahora, ¿qué puede pasar con eso? Si me tumba, negociamos, le digo, mira, te pasamos a retiro, funda un partido político, y lánzate a la vida política, que tú vas a gozar con todas las prohibiciones aquí. Y se hace política. Porque acuérdate que el problema en la política todo se puede negociar. Ahora, con estos tipos tú no puedes negociar. Porque lo que hicieron en las elecciones del año pasado, del 28 de julio, fue impúdico. Fue un robo, pero descarado, que no hay data, no hay nada. O sea, y lo peor es que sigue esta derecha falsaria y prostibularia, sigue creyendo en las elecciones, creyendo en el mismo árbitro, creyendo en el mismo juez, y no se nuclean, no se unen para hacer una derecha unida que pida unas reglas del juego claras, y si no se cumplen, pues nos vamos a lo que hizo en los 60 la izquierda. Vamos a conspirar, o sea, conspirar desde el punto de vista como se hace, no hablemos conspirar, vamos a presionar y presionar y presionar para llegar a un momento en que se pueda lograr la salida, pero desde adentro. Ahora, Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Ahora, ¿no sería más fácil, lisa y llanamente, bueno, caramba, un derrocamiento interno que por inercia traiga a Edmundo González Urrutia a operar como presidente? Eso sería ideal, pero la derecha, María Corina Machado se quedó sola. Y todos los tipos que la acompañan son políticos de viejo cuño. Son estos políticos que tú le das unos billeticos y se acomodan, esto y aquello. Hay muy pocos que creen en ideologías, que creen en ideas, que defienden ideas, hay muy pocos de eso. Ahora, eso sería lo ideal. Lo ideal sería, no que haya un derrocamiento, don Edwin, que llegue el militar, pero el problema es cómo a Padrino tú logras ponerle la espada de Damocles aquí, ¿verdad? Para que llegue el alto mando militar y le diga a Maduro, bueno, Maduro, mira, tiene dos opciones. O usted se va, o Pescuezo no retoña. Usted dice que va a ser, porque Edmundo lo vamos a traer para acá. Pero ¿cómo llegamos a esa situación? Ese es el problema. O sea, ¿cómo llegamos en la derecha a la situación de que el ejército se ve presionado? Por dinero. ¿Tú crees que 50 millones de dólares es dinero para estos tipos? De verdad, Anede. No, yo no sé, honestamente. No sé. O sea, para unos tipos que manejan millones de dólares de manera ilegal e ilícita. Que el año pasado tuvieron, según dice el Departamento de Estado, más de 38 mil millones de ingresos por estas sustancias estupefacientes y psicotrópicas. ¿Tú crees que 50 millones de dólares para ellos es algo? La situación es complicada. Ahora, ¿cómo veo yo la respuesta de Estados Unidos? Dicen que son 3 buques destructores y un submarino. Y dicen que mandaron el Hiroshima, el Iwo Jima, que es un pequeño portaavión
con aviones de salida vertical. Si eso llega a ser cierto, ¿usted quiere saber si hay información? Si usted ve a un portaaviones en las costas, si usted ve un portaaviones en el Caribe, en aguas internacionales, entonces ahí sí usted tiene que decir, bueno, aquí sí viene la gente. A menos que quieran hacer una extracción, pero lo único que yo digo... La extracción es ir a buscar específicamente a Nicolás Maduro. Y a Diosdado Cabello, sí. O sea, pero hay una cosa, Neudi, que la gente no sabe. Ahora estás usando el nacionalismo y estás solidificando en su gente la figura de Nicolás Maduro como el salvador de la patria. Porque si no pasa nada en las próximas, la semana que viene, lo que queda de agosto y comienzo de septiembre, si no pasa nada, ya tú sabes lo que va a pasar. Nicolás Maduro queda como el gran estratega, el gran político, y se consolida más en el poder, nos guste o no, esa es la verdad. Pero él mismo reveló que militares le habían propuesto un acercamiento y pactar para abandonar el poder. Y a su vez cuestionó la credibilidad o la lealtad y demás de esos militares. O sea que me da la impresión de que el tema en sentido general a nivel militar está surtiendo efecto. Claro, porque ahora Estados Unidos ya está mostrando músculo. Entonces, yo veo todo esto como una muestra de poder. Se están moviendo los hilos detrás. Lo que pasa es que no tenemos un medio que nos informe qué está pasando. No tenemos gente que nos diga la fuente militar, porque los dos periodistas más importantes de la fuente militar los metieron presos y no tienen voz ahora en Venezuela. Entonces, Maduro está presionado. Maduro salió del país hace 3 días. Hace 3 días salió del país, fue al Caribe. Parece que en Cuba le dijeron, no, aquí no vamos a tener mártires. Y se regresó a Venezuela. Pero evidentemente hay presiones en el gobierno. Evidentemente hay presiones en el gobierno y hay presiones muy duras de la oposición falsaria y prostibularia para que termine de quitarse la careta y también entonces se ponga en contra de Nicolás Maduro para que haya una salida negociada. O sea, ¿tú crees que ese vuelo fue un intento de escape? Yo creo que sí, completamente seguro. Pero tú crees, de verdad, conociendo a los cubanos como tú y yo los conocemos, que ellos van a darle cabida a un presidente caído. No. Fidel Castro lo hubiera recibido. Fidel Castro, cuando Chávez sale del poder, y esto me lo dijeron fuentes de verdad, no las puedo revelar. ¿Pero en qué año? En el golpe del 2002. Ok. Tenía un avión listo de Iberia, full equipo, para mandarlo para España. Fidel no se iba a calar a Chávez en Cuba. No, señor. Eso es mentira. Tenía un avión listo para mandarlo para España. Porque en Cuba no iba a ir un fracasado del socialismo. Olvídate de eso. Eso era así. De hecho, ese fue el error, no sacar a Chávez del país. Ese fue el gran error. Si se hubiera sacado a Chávez del país, otro gallo hubiera cantado. Porque no ha habido en la historia, óyeme bien, no ha habido en la historia contemporánea venezolana un movimiento civil que haya marchado con tanta fuerza y con tanta gente, casi 400,000 personas hacia Miraflores ese día a tratar de sacar a Chávez. Él sacó los círculos bolivarianos, empezaron a disparar de Puente Llaguno, la gente quedaba tendida en la calle, y la gente seguía caminando y avanzando porque querían salir de ese suplicio. ¿Cuál suplicio? De Chávez en ese momento. Chávez renuncia 3 días y lo mandan a La Orchila, que es una isla que está en el Caribe. Y lo que ve era que sacarlo del país y mandarlo a Cuba. Y Cuba lo iba a mandar para España. Ya todo eso estaba listo. Es más, si habían hecho las cosas de una manera y se hicieron de otra. Cisneros había montado un plan para que no pasara nada y después se hizo de otra manera y salió todo mal. O sea, ha sido el único presidente que ha sido derrocado que regresa. ¿Por qué? Porque todo se hizo mal.
Ahí fue entonces que Víctor Vargas, el conocido banquero de Chávez o del chavismo, se mete en la ecuación. No, eso fue cuando empieza el paro petrolero también. Víctor Vargas comienza a meterse en la ecuación, comienza a buscar esto, busca a los iraquíes, mueve los barcos, pide préstamos, le da plata, y ahí comienza a meterse Víctor Vargas también. O sea, ha sido mira, ¿cómo no hacer oposición con un gobierno como el chavismo? Venezuela. Porque si el chavismo es malo, la oposición es peor. Así de sencillo. Porque yo te aseguro que hubieran estado Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Raúl León y Jovito Villalba, David Morales Bello y toda esa playa de la criticada Cuarta República, que ya ellos, ninguno está con nosotros, así que ese grito de no volverán no sirve porque ya no van a volver, porque no pueden volver. Si estuviera de verdad, esos líderes que forjaron el Estado venezolano, que todos conocimos y que hizo grande a Venezuela, este gobierno no hubiera durado ni 7 años. Ahora, un poco de historia breve, rápido. ¿Quiénes salieron a las calles a pedir el derrocamiento de Hugo Chávez? En el año 2002, Fede Cámaras y la Central Obrera, la CTV, ¿verdad?, hicieron un paro, una pequeña huelga. Y la causa R, el gobierno estaba muy mal, no habían aplicado las políticas. Y entonces, en una marcha que llega en las Mercedes, dice la palabra que desde ese momento ningún líder opositor ha querido decir, a pesar de que el pueblo lo está pidiendo. Y ahora nos vamos a Miraflores a tumbar a ese traidor. Creo que fue Froilán Barrios que dijo eso. No recuerdo muy bien, eso está en los archivos de televisión. Y toda la gente que estaba allí se fue para Miraflores, desde las Mercedes, marchando por la autopista regional, o sea, autopista de 4 canales, pistas horribles, todo lleno de gente. Y Chávez renuncia a las 11 de la noche de ese 27, de ese 11 de abril. Ese 11 de abril de 2002, creo que es 2002, él renuncia por la presión de Lucas Rincón, que es el ministro de la Defensa. Se le pidió la renuncia, la cual aceptó. Después lo mandan como embajador a Portugal y más nunca salió. O sea que, y ya él murió, o sea que él se llevó qué es lo que pasó allí. Pero a Chávez lo tumbó el pueblo venezolano cuando quiso tumbar el pueblo venezolano. Claro, había militares decentes, militares serios. Pero el pueblo tumbó a Chávez. Eso es verdad. No lo restituye el pueblo, lo restituyen los militares y otros grupos porque hicieron mal las cosas. Pero a Chávez lo tumbó el pueblo en el 2002. El pueblo estaba marchando en contra de Chávez. Lo que pasa es que no ha habido ningún líder de política ahorita. Ellos quieren, vamos a rezar el rosario en familia, vamos a hacer la paz, llévense a sus hijos y a los viejitos, y después que termine la misa vamos a hacer una misa tridentina en latín, y después a los evangélicos vamos a hacer alabados al Señor, y cuando termine el discurso político se van a su casa. ¿Cómo tú vas a tumbar un gobierno así, don Eudi? ¿Cómo tú vas a crear presión en la calle? ¿Cómo tú vas a calentar la calle? Que no quieres más derramamiento de sangre. Ok, nadie quiere un derramamiento de sangre. Pero ¿cuánto cuesta la libertad? Yo me fui del país, yo me cansé de luchar, ya no quiero luchar ni en las calles ni nada. O sea, yo estoy aquí y trato de dar algunas guías, trato de dar algunas informaciones. Yo me cansé de luchar políticamente. Me cansé, me obstiné. Porque ya llegó al límite. Yo tuve 20 años trabajando en contra de una ideología que nos está arruinando, y llegó un momento en que dije, no me la calo más, no quiero hablar más nunca con un chavista. Ese es el problema, porque yo no voy a regresar a Venezuela. No quiero hablar más nunca con un chavista, porque no puedes entender. Entonces, cuando tú eres fanático no entiendes. Ahora, no puedo ver las torpezas que comete la oposición, ¿no? Es que es error tras error tras error tras error. Bueno, hay algo. Cuando tú ves la historia, los gobiernos, por más poder que acumulen, tiranos, oligarquías, caen de la manera más inesperada. Recordemos a Rumanía, Sí. a Ceausescu. Recordemos Ceausescu, sí. cómo
este hombre dando un discurso en un momento X, esperando un aplauso, lo que ocurre es que alguien grita desde el público y eso que él dice o esa reacción a las palabras del dictador se convierten gradualmente en una reacción en cadena y queda captado en cámara el momento de sorpresa del dictador cuando él ve que la multitud no está reaccionando como él espera. Y también se ve en cámara cómo sale la esposa a insultar a las masas y cómo le dice cállate. Y cómo después lo retiran o tratan de retirarlo y cómo entonces se corta abruptamente la transmisión. Sí. O sea, nadie esperaba eso. Fue totalmente fuera de libreto. Ahora fíjate una cosa que está pasando también con lo que tú me dijiste. El último discurso en cadena nacional de Maduro es conciliatorio. Ya no está, vengan para acá, que aquí los esperamos. 4,5 millones de milicianos. Por favor. ¿Tú sabes quiénes son los 4,5 millones de milicianos? Personas de la tercera edad. Personas que no tienen la más mínima noción de lo que es el ejército. O sea, yo he visto el hermano de Chávez, Adán Chávez, haciendo katas, que él con unos katas de karate además mal hechos, y una coreografía bien ese es hermano biológico de Chávez. Sí, claro. Ese que tú viste haciendo ese kata que salió el hazmerreír del mundo entero, que con esos tipos que vamos a... sí, el hermano biológico de Chávez, claro. ¿Cómo se llama? Adán Chávez. Adán Chávez. Sí. Ok. Ese tipo, ese ridículo cree, de verdad. O sea, en Venezuela se ha creado una matriz de opinión de que unos tipos, Aneudi, vamos a ver si yo puedo, suspendo la idea, vamos. Aneudi, estamos hablando del ejército de los Estados Unidos, de los infantes de marina. O sea, al ejército mejor preparado del planeta Tierra. Tú le vas a ganar con esos bufos. De verdad. O sea, mira, tú quieres de verdad tumbar, si de verdad quisieran tumbar al gobierno de Venezuela, Donald Trump le manda un email a Maduro que dice, ríndete. Ya. No hay manera, no hay forma de detener una extracción o una intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela en este momento. No hay manera. Dura un día, 2 días dura, ya, se acabó. No hay manera, no hay forma. El ejército venezolano no tiene músculo, ni tiene nada, ni tiene material para combatir con el ejército, bueno, con un batallón del ejército norteamericano. No hay forma, no hay manera. La falta de preparación, no hay manera, es imposible. Yo creo que si hay una intervención armada de Estados Unidos, en 2 días se acaba, se soluciona el problema. Pero trasladar todos esos destructores, esos 3, eso tiene un costo económico, sí, que bajo la lógica norteamericana, uno dirá, bueno, ellos no van a hacer esa inversión en balde. Sí, pero son 750, ¿eso cuánto puede costarle? $1,000 millones, 750 millones de dólares. Eso es dinero para los Estados Unidos. Aneudi, lo que pasa es que tú estás hablando con una persona que ya no cree. Yo no creo ya. O sea, yo creeré cuando vea a estos tipos fuera del poder. Ojalá. O sea, yo quiero ser muy claro en esto. No estoy de acuerdo nunca con una invasión norteamericana, ni de ningún país. Pero creo que la intervención internacional, la fuerza internacional, diplomática, política, mostrar el músculo militar, sí, hay que mostrarlo. Que los países de izquierda dejen de ser tan pusilánimes. Porque la pusilanimidad de la izquierda hispanoamericana da asco. O sea que Lula, que tiene peso político y geopolítico aquí, esté con un vaivén. O sea, que Petro, bueno, ¿qué podemos esperar de Petro? Y otros líderes de la región
Dime No. de Bukele, la reacción de Bukele. Bukele. Ay, Bukele. Bukele es un tipo que está muy claro en su objetivo. Y es un tipo que está muy claro en su ideología. Y él la sigue. Por supuesto, pero ¿qué peso tiene El Salvador en este momento en la geopolítica latinoamericana? Por ejemplo, Abinader, con todo y lo que critican, Abinader, en política internacional con Venezuela ha tenido una línea recta, se ha mantenido. Fíjate que el presidente Abinader se ha mantenido firme. Él ni condena, ¿verdad? Ni aplaude. Y ha sido un tipo firme. Dice, quienes rompieron relaciones diplomáticas con Venezuela no fuimos nosotros, fueron ellos. Nosotros lo único que queríamos era que mostraran las actas. O sea, la línea exterior de Abinader con Venezuela ha sido la misma. Conciliar, hablar, vamos a sentarnos a negociar porque hay que tener una salida. Aquí hay 100.000 venezolanos que nos han ayudado, pero también a República Dominicana le cuesta o sea, no es que le cuesta, también es una carga. ¿Entiendes? Dominicana, pero el peso de Dominicana geopolíticamente, ¿cuál es? El problema es que los países que tienen geopolítica no quieren mojarse. Porque si México, Brasil, Colombia, Argentina, bueno, seguramente Chile. Bueno, Chile y Argentina sí están un poco más claros. Pero si el concierto de naciones hispanoamericanas se ponen firmes, entonces puede haber una respuesta. El problema es que todo el mundo, como decimos en Venezuela, todo el mundo culipandea. No se han dado cuenta de la magnitud de la crisis que hay en Venezuela. Ayer se fue la luz en Caracas, desde la 1:30 de la mañana hasta casi las 7 de la noche, un apagón a nivel nacional, en un país que vende energía y que vende petróleo. Entonces, eso no es el bloqueo, como las sanciones económicas. Eso es la ineptitud. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir así, Aneudi? Y la gente no hace nada. Salimos Bueno, 8 precisamente, millones de personas y se van a ir 1,5 millones más de personas en estos años. precisamente estaba pensando en el tema de la insurrección civil a gran escala. Eso se puede hacer, pero ¿qué político? No, yo no estoy hablando de un político que la dirija. Estoy hablando de un escenario de una reacción espontánea, contagiosa, en cadena, que devenga en cuestión de minutos, horas, en una total insurrección civil. Pero tú sabes que esas insurrecciones civiles después tienen que tener una conducción política. Porque como tú a esa turbamulta, tú la vas uniendo para que se logre el objetivo. Bueno, un Alcibíades que dome a las masas. Exacto, un Alcibíades. ¿Y dónde está el Alcibíades? Ahí está el problema. El problema es que nos falta. Tú has dado en el clavo que el pueblo venezolano, ese gloria al bravo pueblo que libertó 5 naciones, esa pléyade de gente que hizo de Venezuela lo que fue, salga a la calle y diga, bueno, señores, ya. Como decía un periódico que se llamaba El Mundo, más prefiero una libertad peligrosa que una esclavitud tranquila. Pero hay quienes prefieren una esclavitud tranquila. Sí, claro. Hoy en día vivimos en un mundo donde yo tengo ahí mi arrocito, mi bolsa del CLAP, mi harina pan, para comer mis arepitas, como puro carbohidrato. Estoy tranquilo, yo lo que quiero es vivir tranquilo. No, hermano, porque usted no tiene libertad política, usted no tiene libertad económica. Porque en Venezuela se perdió la noción, se perdieron tres conceptos fundamentales. El costo, ha habido tanta inflación que la gente no sabe lo que son los costos. La libertad política e ideológica y el concepto de nación. Y cuando se han horadado esos 3 conceptos, el país no llega a ninguna parte. Porque si tú no sabes lo que es la nación venezolana. Pero ¿cómo tú dices que se perdió el concepto
de nación en Venezuela cuando eso es precisamente lo que más invoca Nicolás Maduro. Pero es que esa no es Venezuela. Esa generación de 26 años, eso no es Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela no es Venezuela. Esa no es la nación venezolana. Eso fue una cosa que ellos crearon. Venezuela no existe. Aneudi, Venezuela no existe. Venezuela cesó. Y nos las dejamos quitar. Le pusieron una estrella más a la bandera, le cambiaron el escudo y no hicimos nada. Nos falsearon la historia y no hicimos nada. El problema de Venezuela es que la nación venezolana cesó con la revolución bolivariana y ellos crearon una nueva nación porque esta no es Venezuela. O sea, la Venezuela chavista no es la Venezuela de la independencia, ni la Venezuela de Bolívar, ni la ¿Siguen Venezuela... haciendo novelas en Venezuela? No se están haciendo novelas en Venezuela. ¿Qué novelas se van a hacer? Carlos Montilla está allá en Miami. No sé, no tengo idea. Ahora, ¿qué está pasando en Venezuela? En Venezuela el gobierno está metido en todo. O sea, la nación venezolana como tal se ha perdido. Hay gente que lucha, hay gente que no quiere que muera la nación venezolana. Pero la venezolanidad, no la malentendida, esta venezolanidad del malandro, del tipo más vivo que el otro, del deshonesto, no, esa no. La venezolanidad real, la que creó la nación venezolana, la que permeó esa nación venezolana, que era que llegaron de todas partes, que se fue creando a lo largo de los años 20, 30 y 40. Esa nación venezolana, eso ya no existe. La mató el chavismo y creó una nueva generación. La nueva generación cree que eso es lo normal. La otra vez llegó un muchacho para acá que viajó a la República Dominicana y él quería comprar dólares y dijo que dónde había que... Cuando le dijimos, mira, vete al banco y con tu pasaporte puedes cambiar los dólares. ¿Cómo? O sea, los jóvenes creen que en Venezuela es lo normal, cuando eso es lo anormal. Lo anormal. Mira, y con esto, para que me hagan la otra pregunta. ¿Tú quieres saber cuál es el resultado de la revolución bolivariana de Venezuela? Cuando Chávez llega al poder y jura, bajo esta moribunda constitución. ¿Le dijo moribunda? Sí, porque él iba a hacer una nueva constitución. Sobre esta moribunda constitución que juró, el dólar estaba en 596 bolívares por dólar. No, bueno. Vamos a redondear los 500. Ok, Aneudi. No sé si lo puedes poner en la pantalla. Agarra hoy en día, hoy cuando estamos haciendo este programa, pones un 12, ¿no? Una coma, y le vas a poner 15 ceros. 15 ceros. 0, 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 15 ceros. Un 12 con 15 ceros. Esos son 12.000 billones, con B. 12.000 billones. Eso es lo que cuesta un dólar hoy en día. 26 años después. ¿Quieren la respuesta de la revolución bolivariana? Ahí tienen la respuesta de lo que es la revolución bolivariana. De 790 bolívares por dólar a 12.000 billones. Agarra 12 y le pones 15 ceros. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué es lo anormal? ¿Qué es lo normal? Decías, en cuanto a ir a cambiar. O sea, ¿cómo hacía eso un venezolano allá? El tener dólares. ¿Tú ibas al banco y comprabas dólares? Mira, quiero comprar $100. Cuando Chávez pone el control de cambio, inventa una cosa llamada Cadivi. Entonces, si yo quiero dólares, entonces yo tengo, Aneudi, que justificarle al gobierno que iba a viajar al exterior para que me dieran $400 en efectivo y mi tarjeta de crédito la autorizaran a que yo pudiera pasarla a la ciudad donde iba. Y después yo tenía que traer las facturas para que ellos justificaran que yo había gastado el dinero. Es decir, mi dinero, porque ellos no me están dando los dólares, yo lo estoy comprando. Eso es un bien de consumo, los dólares. Así es como se ha hecho. O sea, yo le conté a mis hijas y a unos amigos de mis hijas, antes de yo regresar mira, mis primeras vacaciones fueron, que yo me pagué, fueron en 1992 en el diario Meridiano. Yo trabajaba como periodista. Yo tenía un amigo mío en Puerto Rico y le dije, mamá,
Entonces agarré, compré unas cosas, me fui, llegué a Maiquetía, Avenza tenía un vuelo, pagué el vuelo ahí mismo, me fui, regresé, llegué, mamá, ya llegué a Puerto Rico, aquí a las 5 de la tarde, me voy, ok, hijo, en 15 días me avisa. Yo no me había casado todavía. Como era aquí en República Dominicana, oye, me voy a ir para Colombia, me quiero ir para allá, comprar. Así era antes. Porque había libertad económica. Ahorita no hay libertad económica, no hay libertad política. Oye, acaban de meter presa a una muchacha porque criticó a una de las viejas del CLAP. ¿Viejas del club? Del CLAP, sí, de las soplonas estas, las chivatas, en Venezuela decimos las zapas. La operación Tuntún. Si eres en contra del gobierno, te sapean y te meten preso. Bueno, hay una muchacha, óyeme bien a dónde ha llegado la locura de una muchacha que imprime franela, tú sabes, hace estampado, eso se llama, estampado de franela. Tú sabes el tipo este que tumbó la estatua de Chávez, que está en la foto. Un candidato en Mérida para alcalde le mandó a hacer 2.000 camisas. Y ella hizo su camisa ahí y se las mandó. Presa 10 años por traición a la patria. Y esto me dice que hay libertad de expresión en Venezuela. No, hermano. O sea, entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que tú dices, que haya una... Ajá, pero ¿quién nuclea todo eso? ¿Quién la dirige? ¿Cómo hacemos para que se haga la cosa? Porque es que el problema es que el ejército... Tienes que empezar a hablar con la gente, los militares, para que presionen también. Ahora, vamos a ver. Yo creo que esto es una demostración de fuerza que está haciendo Donald Trump. Le está diciendo, mira lo que te voy a mandar, pórtate bien, vamos a ver cuánto tiempo duran, y si no, si ya tú empiezas a ver movimiento de tropas, entonces ahí yo sí empiezo a creer. Pero en este momento yo creo que es una muestra de fuerza, y por primera vez en muchos años estoy viendo un recule de Caracas. ¿Qué es un recule de Caracas? O sea, retrocediendo Caracas, o sea, Miraflores, pues. Caracas está, donde está el gobierno, está como que gancho al hígado y doblaron un poquito. Y ese patriotismo balurdo que hace Nicolás Maduro no ha llegado bien a las masas. Ok. O sea, en esta ocasión el discurso de Nicolás Maduro no ha sido asumido. Por mucha gente no. Porque la gente está harta. Neudi, la gente está harta. La gente está harta, como dicen aquí. O sea, en el interior tú no puedes vivir. O sea, la gente ya... O sea, que se acostumbraron, pero la gente está harta. Entonces, bueno, ¿qué creo yo que va a pasar? En este momento, te tengo una mala noticia. Adelante, cierra con eso. Nada. Bueno, Alfredo Villasmil, el Villasmil 04. 024, dijiste 04 ahorita. El Villasmil 024 en redes sociales, acá en Impolíticamente Correcto, dándonos su reflexión sobre los más recientes acontecimientos en Venezuela. Suscríbanse los que no lo han hecho, activen la campana, comenten, compartan, den like. En pie, hasta el próximo. La llamamos frontera. La vemos como una simple línea en el mapa. Pero para nosotros es mucho más que eso. Es el principio. El lugar donde nace la patria. Donde comienza el respeto. Y donde reafirmamos que ser dominicano es un orgullo que se defiende desde el primer paso. La frontera no es donde termina la República Dominicana. Es donde empieza el deber de protegerla. La frontera es el principio. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento, así que emprendedores, estudiantes universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?,
un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla, ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche.